It's good to be alive. It's good to be alive. This feeling's running high. Life is calling and Hola a todos, de nuevo bienvenidos a este webcast. En el día de hoy vamos a conversar con Andrea Avellaneda, ginecóloga Provida. Bienvenida, Andrea. Hola, buenas tardes. Gracias, Pamela, por esta invitación. Muy felices de estar aquí acompañándolos en 40 días por la vida. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es de verdad un honor poder hablar contigo, una profesional de la salud que además es ginecóloga, además es provida, defiende la vida desde la concepción y como para empezar, me gustaría que tú nos contaras un poco cómo es ese proceso. Bueno, primero, quién eres tú, o sea, tus estudios, tu especialidad, y luego que nos contaras un poco cómo es tu mirada frente a la concepción o la mirada de la ciencia, y luego el embarazo, y luego si nos puedes contar un poco qué es el aborto. Entonces te doy la palabra. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Andrea Avellaneda, yo soy de Bogotá, estudié en la Universidad de La Sabana Medicina, en el 2010 me gradué. Luego estudié ginecología obstetricia, me gradué en el 2017 también de la Universidad de La Sabana y finalmente realicé otra especialización en medicina materno-fetal. Finalicé el año pasado en el 2019 y actualmente estoy trabajando solamente en medicina materno-fetal. Entonces, como sabrás, pues estoy todo el tiempo en contacto con los temas en los que en Colombia está despenalizado el aborto, con la sentencia C3/55, especialmente en los casos de malformaciones o enfermedades de la madre. Entonces, por eso es como mi lucha día a día, porque estos temas me tocan mucho todos los días en el trabajo. Bueno, primero para responder la primera pregunta, efectivamente, si uno se pone a estudiar muy bien, se dirige a los libros, se dirige incluso a un microscopio y se da cuenta en qué momento empieza la vida, sin lugar a duda y revelando la verdad al mundo entero, la vida inicia desde el momento de la concepción. ¿Y qué es la concepción? Es el momento en el que el espermatozoide se une al óvulo y mezclan su información genética y generan un ser humano completamente diferente, tanto a su padre como a su madre. Entonces, desde este momento hay vida. ¿Y por qué sabemos que hay vida? Porque a partir de esta unión se empieza a generar una nueva información genética única e irrepetible, que es la vida, y a partir de ese momento empiezan a generarse una serie de eventos que van a hacer que empiecen a proliferar las células, a crecer las células, a diferenciarse las células, y este proceso no se va a interrumpir nunca hasta que llegue la muerte natural. Entonces, nosotros por eso tenemos que recurrirnos a ir a la ciencia, estudiar los libros, ir a un microscopio y ver que realmente desde este momento hay vida. André, una pregunta. Las personas que dicen que no hay vida y que es una bolsa de células, o sea, recién pasa la unión del espermatozoide y el óvulo, ¿tú qué tendrías para decirle a esas personas? Claro, lo primero que hay que decirle es que uno sí considera que hay vida porque acá hay una mezcla genética completamente independiente de la del padre y la de madre. Para recordar, nosotros los seres humanos contamos con 46 cromosomas, 23 que vienen de mamá, 23 que vienen de papá. Por eso cada mezcla en cada ser humano es completamente diferente, es única. Sabemos que hay vida desde este momento porque inicia un proceso de división celular y asimismo se van diferenciando las células. Entonces no es que sea un saco de células, uno perfectamente puede identificar que hay células que van a ser del sistema nervioso central, del sistema cardiovascular, que van a ir formando todos los componentes del ser humano. Incluso, si uno pudiera ver ya el momento en que una mamá se entera que está en embarazo, si ellas pudieran ver qué es lo que es su bebé, realmente ya pueden reconocer que tiene una cabeza, que tiene unos ojitos, unas extremidades, un corazón que está latiendo, exacto. Mira lo que tengo acá. Dice que desde 10 a 12 semanas de gestación. ¿Qué nos puedes contar de un bebé a esta etapa? A esa etapa tú lo ves completamente formado, ves que tiene su carita, su nariz definida, sus orejitas, hace movimientos con la carita, incluso ya mueve sus extremidades, sus manitas ya están bien definidas, todos sus órganos internos ya están desarrollados. Ya en esta etapa en la que tú me muestras este bebé, ya hay una interacción de las células de este bebé con la mamá, comparten todo el tiempo su circulación.
Y algo muy importante que no se nos puede olvidar y es algo que siempre tenemos que recordar es que nosotros podemos ver este bebé a través de ecografía. Entonces, a veces, muchas veces, que es lo que nosotros conocemos, a las mamás que, no sé, les proponen realizar un aborto, no las dejan ver las ecografías. ¿Por qué no las dejan ver las ecografías? Porque cuando uno ve una ecografía, se da cuenta que completamente tiene su figura humana, está perfectamente formado, es un ser humano que se mueve, que hace todos los movimientos, todas las actividades. Entonces, por eso uno con estas cosas es que revela la verdad, que realmente se da cuenta que ese bebé que tú tienes en las manos ya es un ser humano completamente independiente. Y cuando nosotros vamos a debates, hay mujeres pues que están a favor del aborto y nos dicen que en esta etapa o que cuando la mujer recién se entera que está embarazada, pues que no hay corazón latiendo, que el bebé no es un bebé, que no siente dolor y que no es vida. Entonces, bueno, ya nos aclaras que sí hay vida desde el momento de la concepción, pero ¿qué nos podrías decir de esta etapa que son 10 semanas, o sea, que será 3 meses? Claro que 10 sí. 10 Ya semanas va de gestación. llegando, ¿Tiene dolor? ¿No siente dolor? ¿Es inerte? O sea, ¿qué podrías decir tú a estas mujeres que dicen, no, es que no es nada? claro que sí. Primero a estas mujeres tenemos que decirle que en el momento en que se enteran de su estado de gestación, ya hay un corazón que está latiendo. Uno lo puede ver incluso por ecografía. Tal vez no se pueda escuchar aún, pero tú puedes ver el movimiento a través de la imagen que genera el ecógrafo. ¿A qué día, También tienes que, después de la relación sexual, a qué día empieza a latir el corazón del bebé? en el día 21, imagínate, tú ni siquiera Wow. te has dado cuenta que No, tienes no, retraso cuando ya o está el sea, corazoncito de ya un hay ser un corazón independiente. latiendo. Exactamente. O sea, en la mayoría de los casos que la mujer aborta, ya hay un corazón latiendo. Claro que sí, claro que sí. Que de hecho el aborto es un asesinato porque detiene un corazón, que es lo que nosotros como seres humanos reconocemos como vida. Detiene el corazón, entonces definitivamente está latiendo ese corazoncito. Otra cosa muy importante, y tú lo mencionabas, es desde qué momento siente dolor ese bebé, Sí. ¿sí? Primero, para recordar, nosotros mientras estamos en estado de gestación tenemos dos etapas, la etapa embrionaria y la etapa fetal, ¿sí? Para nosotros todo esto es un bebé, pero son una de las etapas que tiene que vivir el ser humano durante su desarrollo. Hablando del embrión en sí, quiero que sepas que antes de que la mamá se entere que está en embarazo, cuando ya se ha formado todo su sistema nervioso central primitivo, O sea, el empiezan a sistema generar nervioso una serie. es esto. Exacto, el cerebro, su espina, sus nervios periféricos, todo eso. Wow. Entonces, apenas se entera el embarazo, ya está formado, ya está ubicado, ya falta es el desarrollo, las conexiones, todo esto que se logra en la séptima semana de gestación. Y es muy importante saber que a partir de la séptima semana de gestación, pues el bebé como tal no te va a decir tengo dolor, porque desafortunadamente ellos no pueden gritar, no pueden manifestarse, pero sí hay ciertas manifestaciones en su biología que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, pueden elevar su frecuencia cardíaca como manifestación del dolor. Pueden Wow. generar movimientos en rechazo al dolor, ¿sí? Porque los bebés ahí, si tú los ves detalladamente en una ecografía, se mueven, ellos se mueven completamente independiente a la mamá y se defienden cuando hay algún tipo de lesión hacia ellos. ¿Por qué? Porque les genera dolor. Entonces sí sabemos que sienten dolor. No lo manifiestan como un adulto porque obviamente pues no tienen cómo manifestarlo, pero sí lo manifiestan biológicamente con sus cambios en la frecuencia cardíaca, hacen hipertensión, hacen rechazo al dolor y todo esto uno lo puede ver en todas las etapas de la gestación a partir de la séptima semana. Entonces es mentira que el bebé no va a sentir dolor. Que a ti te digan eso para engañarte, para decirte tu bebé no va a sufrir, es porque simplemente lo están callando y el sufrimiento de ese bebé queda en silencio. Pero ese bebé claro que siente dolor. Uy, qué duro, André. Mira, me haces recordar un caso que escuché hace poco de una persona que hacía abortos y en uno de esos abortos que hizo con aspiradora, imagínate que el bebé fue aspirado y salió totalmente formado y tenía las manos en los oídos, o sea, como tapándose los oídos del... Dependiendo. Ay, no, entrando en materia, en esta parte que nos duele tanto, André, cuéntanos qué es el aborto, qué tipos de aborto
pues se realizan, ya que hay muchas personas que de pronto dicen, ay, el aborto es una interrupción voluntaria del embarazo y se queda como en las siglas, pero ¿qué hay detrás de esas siglas? Es un procedimiento. ¿Cómo es ese procedimiento? Claro que sí. Aquí lo primero, Pame, que es súper importante es aclarar que a nosotros nos han vendido el aborto como una interrupción voluntaria del embarazo, que esto es jugar un poco con las palabras y maquillar un poco las palabras para que no suene tan cruel y la mujer no se asuste al escuchar, no, es que simplemente vas a interrumpir tu embarazo. ¿Por qué? Porque uno le dicen interrumpir el embarazo y uno no piensa inmediatamente en aborto o asesinato, sino que No, dice no, en acabar el embarazo por X o Y motivo, entonces eso lo veo como más suave. Pero eso es algo que hay que dejar clarísimo. Primero que todo, ni siquiera es una interrupción, porque interrupción es algo que tú vas a poder continuar más adelante. Y tú no vas a poder sacar al bebé y después volverlo a poner en el vientre de la mamá cuando se solucione el supuesto problema que tiene, ¿sí? Ahora, aborto, por definición en medicina, es una gestación que no va a ser viable porque su corazoncito no está latiendo, ¿sí? Entonces, está el aborto espontáneo, que es el que ocurre naturalmente, un proceso natural. Y el aborto inducido, que es todo lo que está maquillado con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de realizar el aborto. Dentro de las que más conocemos y de las que más hemos visto que se están manejando actualmente y sobre todo en este estado de pandemia, es la inducción del aborto con el uso del medicamento del misoprostol. El misoprostol es un medicamento que inicialmente no tenía que ver nada con obstetricia, se manejaba para la úlcera ácido péptica, nada que ver. Pero durante los estudios se dieron cuenta que lo que hacía era generar a nivel del útero una serie de contracciones y relajación en el cuello del útero que hacía que se abriera y se generara la expulsión del bebé, ¿sí? Actualmente sí tiene cabida dentro de la medicina, pero en unas indicaciones muy claras, ¿sí? Dentro de sus indicaciones son cuando existe un aborto retenido, ¿sí? Que son abortos espontáneos, que tú ves el bebé que desafortunadamente por algún motivo su corazón no está latiendo y tú necesitas hacer pues la expulsión de ese bebé, que no es un aborto inducido, ¿sí? Eso hay que tenerlo clarísimo. En algunos casos también se utiliza para inducir el trabajo de parto ya cuando los embarazos están más grandes, que pues obviamente esto hay que hacerlo bajo ciertos protocolos, en un ambiente hospitalario, porque ya las mamás que por ejemplo tienen, no sé, 40 semanas y no han generado contracciones, le tienen que poner el medicamento para ayudarles, pero eso obteniendo pues un bebé completamente vivo, ¿sí? En unas situaciones y en unas dosis totalmente diferentes a las que las están utilizando actualmente. Okay. Lo otro es que este medicamento, pues lo que vemos desafortunadamente ahorita es que lo están indicando para el manejo en casa para inducir el aborto. Entonces, las mamás van con su bebé vivo, con su corazón latiendo y les dicen, mira, ponte este medicamento porque la vía de administración es o vaginal o sublingual o oral. Por lo general la administran vía vaginal, se las dan y se van para su casa, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Que hay algo súper importante que quiero resaltar porque en este estado de pandemia nos hemos enterado que muchos centros donde se realizan abortos están aconsejando esto como un método seguro. Y a nosotros realmente como ginecólogos nos preocupa. Esto, digamos, saliéndonos de nuestra defensa por la vida. ¿Por qué nos preocupa? Porque esas pacientes no tienen una valoración adecuada por un ginecólogo. Uno no puede dar este medicamento a cualquier paciente, por ejemplo. Uno tiene que evaluar muy bien la situación y en nuestro caso, defensores de la vida, solamente lo indicamos cuando el bebé ha muerto en el vientre por causa natural, ¿sí? Pero si un bebé está vivo, las reacciones bioquímicas van a ser muy diferentes y asimismo las consecuencias pueden ser bien diferentes. Entonces, entre ellas pueden existir mayor riesgo de hemorragias. Si la paciente tiene una enfermedad de base, puede existir daño incluso hepático, puede existir daño de componente sanguíneo, muchas enfermedades que tal vez no están teniendo en cuenta. Entonces, esta es una de las formas en las que realizan el aborto. André, ¿es cierto que uno se puede desangrar con misoprostol, ahora que lo mandan para la casa, aborto en casa, aborto en casa? Claro que sí. Entonces yo voy, me meto al baño, me tomo las pastillas y ¿qué pasa? O sea, a mí me preocupa porque ahí yo he visto la publicidad que ellos hacen y dicen, en caso de alguna emergencia, llame al 123, o que aquí en el caso de Colombia es como llamar a la policía, pero pues llamar a la policía para un caso de estos, o sea, es como que yo digo, o sea, se puede complicar y yo estoy sola en el baño, es riesgoso, me puedo desangrar, me puedo morir.
Claro que sí, entonces ahí es muy importante. El medicamento, la respuesta que se espera es tener dolor por contracciones y Ajá. tener sangrado, ¿sí? Pero este sangrado obviamente se puede salir de control. Si la Wow. paciente, por ejemplo, tiene alguna enfermedad de base, no sé, una diabetes, una hipertensión no controlada, una enfermedad autoinmune, algún problema de la coagulación, una enfermedad hepática, porque el medicamento es de metabolismo hepático, puede generar una hemorragia grave. O si de pronto tiene alguna infección asociada que no se ha identificado, puede generar una hemorragia grave. Puede generar perfectamente una hemorragia en el baño de su casa que le pueda generar un desmayo, una pérdida del conocimiento. Si está sola, pues obviamente va a poner en riesgo su vida y además también va a tener riesgo de infección siempre. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos medicamentos, sobre todo cuando se utilizan con un bebé vivo, pueden generar restos del embarazo que si no se sabe manejar, pues obviamente pueden generar infecciones. Wow. Y Entonces eso es es algo legal, ¿no? O sea, esto es supuestamente lo legal y dicen que lo súper legal bien. es es sano, o sea, que solo la mujer muere cuando es clandestino, pero estamos viendo que en estos casos está legalizado, o sea, lo hacen en publicidades abiertas, pero es preocupante y es peligroso, es decir, que legal no quiere decir que sea seguro. Legal Claro que sí. también, pues casi que el aborto siempre es inseguro. Claro que sí, acá hay un punto muy importante que tú has tocado. Y entonces, ¿qué es lo legal? Porque lo legal, aquí estamos hablando de las leyes colombianas. Aquí en Colombia se despenalizó el aborto en 3 casos puntuales, pero realmente, ¿cuáles son las leyes que a nosotros nos deberían regir como seres humanos? Las leyes de Dios. Si nosotros siguiéramos los mandamientos que Dios nos dejó, no tendríamos este problema del aborto en la actualidad, ¿sí? Empezando por ahí. El quinto mandamiento dice, no matarás. Simplemente con ese hecho ya no debería existir ninguna de las leyes que aprueben el aborto en ningún lugar del mundo, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. La sociedad actualmente ha decidido tenerle más miedo a las leyes de su país que a las leyes divinas. Entonces, Ujú. al tenerle miedo o ese respeto o escudarse en esas leyes, justifican que el aborto es algo normal, es algo que va a ser seguro porque simplemente está amparado por la ley, ¿sí? Ujú. Pero hay muchas cosas que no te dicen y hay un punto muy importante que aquí quiero tratar y es que a ti te dicen, bueno, sí, legal, eso es lo normal, tú lo haces, no pasa nada, pero no te hablan de las consecuencias que realmente tienen para ti, ¿sí? Sí, Entonces, eso te iba a decir, porque muchas veces a nosotros que somos creyentes nos dicen que el aborto es un tema de creencias, que nosotros somos en contra del aborto porque la Biblia lo dice. Y hasta cierto punto, obviamente nosotros nos regimos por la Biblia, pero porque la Biblia nos da sentido, o sea, entendemos que es algo real, pero yo creo que esto no es un tema religioso, o sea, el tema del totalmente. aborto y de las secuelas y de lo que tú nos estás contando es algo científico, es algo biológico, es algo objetivo. O sea, acá yo no veo nada religioso en el tema de la Exactamente. realidad, ¿no? Exactamente, lastimosamente uno dice, es que yo soy católico y soy pro vida y a ti te No, empiezan a atacar es por ser católico, o sea, claro. ya estás vetado. Pero entonces saquemos mis creencias religiosas, quitémoslas por un momento y hablemos solamente de las consecuencias del aborto desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental. El punto de vista espiritual sabemos que va a estar afectado, pero no lo vamos a tocar en este momento. Hablemos de la parte física. La parte física, nosotros conocemos muchos testimonios y ya se han realizado muchos estudios en el mundo donde las mujeres manifiestan que así, por si estuvieran súper seguras de realizar su aborto, ellas siempre manifiestan un dolor físico que es incontrolable. ¿Por qué? Porque ese dolor físico, aparte de ser los cólicos que te pueda generar el aborto en sí, también se siente un dolor profundo dentro de tu pecho que no te lo puedes explicar. Y ellas lo reconocen muy bien. Que más adelante se dan cuenta de por qué era que sentían ese dolor es otra cosa diferente, pero en el momento puntual en que ocurra, independiente de la forma en la que se realice el aborto, ellas manifiestan un dolor físico. Ahora hablemos de consecuencias inmediatas, el dolor, el sangrado, el riesgo de infección, el riesgo de perforación del útero, que obviamente implica que para Nos, ti sea un riesgo de perder tu útero. uy, sí, qué fuerte. Antes de que entres en esta explicación que es tan importante, André, termínanos de contar qué otros tipos de aborto hay, porque solo vimos el de la Claro que sí. pastilla, pero creo que hay otros y son bastante delicados. Claro que sí, tenemos también dentro de los que se utilizan actualmente
dilatación y evacuación, que es la apertura mecánica del cuello del útero con la extracción de las partes fetales, de los componentes. Nosotros, de Mecánica, hecho, mecánica es como la fuerza. exacto, con instrumental que hace que se vaya extrayendo parte por parte el bebé. Tú sabes que este método, pues digamos, no es tan utilizado aquí, pero se utiliza en todas las partes del mundo, lo utilizan, donde al final hacen incluso un conteo de las partes fetales para comprobar que efectivamente se extrajo todo el bebé. No, Aquí en lugares como Oriéntame se utiliza la evacuación al vacío, ¿sí? Que es a través de una sonda con vacío, hacer succión, que es en unos embarazos más tempranos, pero se hacen la succión de todas las partes fetales. Esos son como los más utilizados. Ahora hay que tener en cuenta algo. Cuando los bebés son chiquitos y se exponen a este trauma, la gran mayoría fallecen simplemente por la exposición al dolor y todos los cambios que yo te mencionaba. Entonces la taquicardia, la hipertensión, los bebés no lo soportan y fallecen antes de generar toda la extracción, ¿sí? Pero cuando ya un bebé es más grande, hablemos de un bebé de más de 20 semanas, que es un bebé completamente formado, ya que grande. tiene un peso aproximado de 300 gramos o más. Imagínate, estos bebés ya no pueden ser extraídos de esta forma. En este caso se hace el feticidio. Y nosotros sabemos que aquí, hasta si pudieran abortar un bebé antes del día del parto, se tiene que hacer un feticidio. ¿Por qué? Porque si tú induces el parto, el riesgo, para ellos el riesgo, ¿no?, de que nazca el bebé vivo es altísimo, porque el bebé puede nacer completamente vivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer antes? Tienen que matar ese bebé, tienen que ponerle medicamento directamente en el corazón o lo más cercano a su circulación para detener su corazón. Eso es algo demasiado cruel. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tú tuvieras un bebé en tus brazos y simplemente decidieras ponerle una inyección y matarlo en tus brazos. Uy, no, qué fuerte. Y lo más traumático de todo esto es la mamá tiene que tener su trabajo de parto normal, No, pujar a su bebé, no. O sacar sea, a su bebé, o sea, tiene un parto. La mujer tiene un parto de tiene un un bebé parto, muerto. exactamente. Oh, por Dios. Imagínate tú ver a tu bebé completamente formado, pero muerto, con un trabajo de parto, todo lo que viviste, pero muerto. Entonces, No, es esto muy es duro. realmente cruel. O sea, quien diga que el aborto o la interrupción del embarazo, como lo quieran llamar, es la solución, realmente está muy equivocado, porque no se ha dado cuenta de las consecuencias inmediatas, que es lo que te estoy contando, ni las menos de las futuras. Claro, es que no podemos como sociedad ser tan facilistas de creer que un mal, o sea, de querer solucionar las situaciones con situaciones peores, es decir, no sé, es algo que de verdad como sociedad nos deja limitados en nuestra capacidad de acompañar a una mujer. Y lo peor de todo, yo me he dado cuenta en este tiempo que una mujer que aborta o que va a abortar no lo hace porque quiere. O sea, la mayoría de las mujeres lo hacen porque están presionadas por su situación y además porque Totalmente de les acuerdo. falta apoyo. Y nos dicen que hay que dejarla sola para que ella tome la decisión sola porque es su vida y es su cuerpo. Y es mentira, porque cuando uno lo deja solo, Total. pues uno se hunde entre sus pensamientos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué angustia? Uno siempre necesita un buen consejo de alguien que está afuera, pero te dejan sola y tú angustiada terminas dejándote llevar. Cuando llegas allá y haces eso, yo creo que a toda mujer le tiene que doler en el alma esta situación. Claro que sí. O sea, por naturaleza la mujer quiere ser madre. O sea, ¿quién no se Claro. alegra cuando hay vida en su vientre? ¿Sí? Uy, qué Obviamente lo que tú dices es muy cierto y es algo que uno día a día ve. Muchas de las mamás realmente no quieren acabar con la vida de sus bebés. El problema es que están bajo una situación de presión, donde tienen que pensar rápido, donde le están presionando los médicos, le están presionando los supuestos asesores que la les pareja. ponen exacto, la misma pareja que le dice que nos vamos a encartar con ese bebé, o sea, lo mejor es salir rápido de ese problema. La gente piensa, lo que yo he visto es que la gente piensa que un aborto es como sacarse una muela que te está doliendo, Sí, ¿sí? Que claro. entre más rápido, mejor, Sí, más rápido se va el dolor. Pero la mentira, o sea, eso es una mentira total, porque tú haces el aborto, inmediatamente vas a tener todas las consecuencias de ahí en adelante a lo largo de tu vida que se van a ir manifestando todo el tiempo. y ahora Y sí eso nunca cuéntanos, se les cuenta.
Sí, cuéntanos cuáles son las secuelas del aborto en el ámbito psicológico, espiritual, físico. Entonces, en la parte física, pues lo que estábamos mencionando, las inmediatas son estas. Pueden incluso hasta perder su útero y la posibilidad de tener más adelante hijos, por ejemplo, que eso es algo realmente muy grave. Pueden tener consecuencias a largo plazo porque todos estos procedimientos que se realizan son procedimientos a ciegas realmente, los que tienen que ver con la dilatación y evacuación, los que tienen que hacer con la succión al vacío, son realmente a ciegas, entonces se pueden generar lesiones que generen cicatrices futuras que pueden lesionar el útero y que se pueda lesionar también su capacidad de tener un bebé más adelante, ¿sí? Por ejemplo, obviamente los traumas emocionales son muy grandes, porque las pacientes cuando ven, y por eso casi en ningún lado las dejan ver, pero cuando ven a su bebé, obviamente se van a impactar demasiado porque ven un bebé completamente formado y en muchas bajo la idea de tu bebé todavía no es un bebé, entonces esperan encontrar, no sé, un saco de células, como se imagina la gente, ¿sí? Sí, Pero ver a un bebé completamente formado, que, que murió por causa mía, pues eso es un trauma bien grande. Ahora, es importante reconocer que existe el trauma posaborto, que se ajá, equivale, se equipara al trauma que sufrieron los soldados, igualito. ¿Por qué se wow, equipara? ¿Por qué se puede comparar? Porque estas mujeres van a empezar a presentar una serie de cambios en toda su parte mental que se va a ir manifestando de diferentes formas, no solamente en su comportamiento, sino en sus emociones. Entonces, por ejemplo, son estas mujeres que salen a la calle y que no soportan, por ejemplo, el llanto de un bebé, que no soportan ver una mujer embarazada, porque todo esto les recuerda su trauma y al recordarle su trauma les hace evocar incluso los sentimientos que tuvieron en ese momento y el dolor se vuelve tan real que hace que la mujer empiece a aislarse un poco más de la sociedad, empieza a entrar en cuadros depresivos, en ansiedad. Muchas de estas mujeres que hemos visto a lo largo de todos los estudios que se han realizado pueden caer en consumo de alcohol, consumo de drogas, incluso intento de suicidio o un suicidio efectivo. oh, Entonces, efectivamente, el ofrecer un aborto no es ofrecerle una mejoría al proyecto de vida de la mujer, es no, todo lo contrario, es ofrecerle la puerta de entrada para que el proyecto de vida de la mujer vaya directo contra el piso y se explote. tal. Sí, empujarla al precipicio, al contrario de ayudarla. Y André, Ahora, quiero sí, tocarte un puntito ahí chiquitín que me parece súper importante porque también hemos visto las mujeres que apoyan el aborto, que dicen, no, pero yo he abortado una, dos, tres veces, eso no me pasa nada, yo soy feliz, yo no sé qué. También es una forma de manifestar todos sus dolores, todos sus traumas psicológicos generados por esto, el hecho de intentar convencer a las otras personas para justificar algo que ellas hicieron mal. claro, Entonces, eso es otra manifestación, el querer decir, sí, no, el aborto, sí, vamos todos. ¿Por qué? Porque si tú sientes que la sociedad está apoyando algo que tú hiciste, que tú sabes en el fondo de tu corazón que está mal, entonces con eso tú quedas un poco más tranquilo. claro. Pero también es una de las manifestaciones que uno tiene que reconocer. Uy, sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, ante esta situación tan dura, tan dolorosa, ustedes como ginecólogos en Colombia, pero no sé si en el mundo entero, bueno, cuéntanos qué se han organizado o cómo están afrontando esta crisis del aborto, qué han hecho ustedes y si existen ginecólogos pro vida, la gente que Claro nos que está sí, bueno. escuchando, cómo pueden acceder a una persona como tú, en donde uno estaría en buenas manos, qué han hecho ustedes, se han organizado, bueno. Claro que sí. Yo quiero contarte un poquito de nuestra historia. Nosotros, como representantes de Ginecólogos por la Vida, nos fundamos en el 2017. Empezamos a reunirnos los ginecólogos y la razón por la que nos empezamos a unir fue por defender nuestra objeción de conciencia. Resulta que si tú te pones a preguntar, muchos colegas ya reconocen que la vida inicia al momento de la concepción y están en contra de todo esto que atenta contra la vida, porque de hecho nuestro juramento hipocrático lo dice muy claro, nosotros no debemos administrar nada que vaya a favor del aborto, ¿sí? Pero lastimosamente también en nuestra sociedad se han ido enfriando mucho los sentimientos y hay muchas personas, como te contaba, le tienen miedo a la ley humana, a la ley del país y no a la ley divina. Entonces, amparados en esa sentencia C355, muchas veces dicen, bueno, sí, démosle los papeles o que vaya y aborte o que yo no sé qué, y yo me desentiendo de ese caso.
pero eso va mucho más allá, porque yo también como médico ginecólogo, en caso de aconsejar o de decir, venga, sí, aborte, pues también soy responsable del asesinato de esa vida, Mm. de la muerte de esa vida. Entonces, nosotros empezamos a crearnos a raíz de la defensa de nuestra objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos atenta nuestra objeción de conciencia. Por ejemplo, a mí me decían mucho, pero es que tú no vas a matar a ese bebé, tú no vas a administrar el medicamento, haz los papeles para que ella pueda continuar con el proceso. Entonces yo siempre les decía, perdóname, pero es que eso se equipara a que yo le consiga el arma a un asesino para que vaya y mate. Estoy participando del mismo proceso, estoy participando en que acaben con la vida de un bebé, no voy a participar en eso. Entonces, respecto a eso hay mucha discusión y nosotros como ginecólogos empezamos a decir, oiga, no, tenemos que defender nuestra objeción de conciencia porque realmente están vulnerando también nuestros derechos, que son nuestros derechos a nuestras creencias, a la libertad de expresión, a toda nuestra ética. Entonces, por eso empezamos a formar el grupo. Inicialmente éramos 3 personas, en la actualidad somos 25 ginecólogos, ginecólogos que estamos en diferentes lugares del país. La mayoría estamos en Bogotá, en Pereira también hay gente. La idea es que obviamente vayamos conociendo y que todo el que se quiera unir a nosotros nos escriba. Nosotros estamos en Instagram como Ginecólogos por la Vida Colombia. Ahí también por Instagram nos pueden hacer consultas a través de mensaje privado, mensaje directo. Si tienen, por ejemplo, alguna duda de algún diagnóstico del bebé o alguna cosa que de pronto las haga pensar, porque nosotros apoyamos la vida y les podemos dar una opción pro vida en cada uno de los casos en los que siempre se sugiere la muerte. Ay, sí, qué alivio. Pues muchas gracias, André, por acompañarnos Listo, y a gracias. todos los que nos vieron, pues que esto sea una oportunidad para en la profundidad de nuestro corazón pensar en esto, pensar en el aborto, entender las dimensiones que tiene este procedimiento. No es como nos lo pintan. Si tú de pronto estás viviendo un embarazo inesperado y estás pensando en abortar, piénsalo 2 veces, asesórate, pide consejo, no estás sola. Lo que hemos visto con 40 días por la vida y con, bueno, todos los milagros que se han visto es que cuando una mujer que está embarazada inesperadamente tiene a su bebé, o sea, dice sí a la vida, las puertas se le abren. Ella no se arrepiente de haber tenido al bebé. En cambio, sí, hemos visto muchas que se han arrepentido de haber abortado. Entonces, no lo pienses tanto, mira las secuelas, mira lo que te pueden hacer y a todos los que se quieran unir a nosotros a 40 días por la vida, pues contarles que nuestra próxima vigilia va a ser el 23 de septiembre hasta el 1 de noviembre y con estas vigilias, André, tú has ido a nuestras vigilias, invita a otros médicos, ¿qué piensas de 40 días por la vida? Claro que sí, 40 días por la vida lo conocí a través del libro, que ustedes tienen Sí. unos testimonios hermosos. Desafortunadamente iba a asistir a mi primera vigilia ahorita en plena cuarentena, cuando declararon la cuarentena. No pude, pero pues obviamente la oración también es diaria, nosotros oramos todos los días por el fin del aborto y obviamente vamos a estar presentes en la próxima vigilia. Y con mis compañeras ginecólogas pro vida católicas, ahí estaremos firmes, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. A ti, Pam, por la invitación. Bueno, y ya saben que pueden encontrar en Instagram, @ginecólogos por la vida Colombia. Asesórate bien. Hay muchos protocolos que quieren que las mujeres abortemos, porque sí, porque no, pero asesorémonos bien y así lograremos tener, yo creo que embarazos tranquilos, embarazos felices, puede que inicien en una crisis, pero se puede transformar una maternidad en crisis en una maternidad feliz, ¿cierto, André? Claro que sí, Pame, aquí estamos para ayudarles, nos pueden escribir por mensaje directo, estamos 24/7, siempre les responderemos sus preguntas, siempre defendiendo obviamente la vida y dándole las mejores opciones pro vida. Bueno, muchas gracias y pues hasta la próxima. Nos vemos en la próxima oportunidad. Claro que Chao. sí, chao, gracias a todos.